discernimiento. Les invito a sentarse, por favor. Vamos a continuar con el tema del análisis de la teología de la prosperidad. Y quiero, por favor, que abran sus apuntes en la página 19 del resumen para continuar con la parte sobre el concepto de decretar en la oración. Muchas veces en la fe cristiana uno toma influencias, uno toma costumbres o hábitos que le parecen buenos, que le parecen correctos, pero la Biblia tiene un modelo, la Biblia tiene una estructura, tiene una manera en que uno debe expresar su religiosidad. Nosotros creemos que los principios bíblicos son permanentes. No me refiero a los aspectos culturales, sino a aquellos aspectos que tienen que ver con la esencia del mensaje. ¿Por qué Dios no le dio lo mismo que los israelitas continuaron con ciertos cultos, como la adoración a Baal? ¿Por qué Dios no quiso que el pueblo continuara con ciertos rituales? ¿Por qué no quiso que Israel tuviese una representación visible de él como en el becerro de oro? Algunos eruditos señalan que Israel no quiso hacerse otro Dios, sino quiso tener una representación del Dios que los había sacado de Egipto. ¿Por qué no quiso Dios que se hiciera esa representación? ¿Por qué no permitió Dios que el pueblo de Israel adoptara tantas costumbres que podía haber adoptado de su estadía en Babilonia? Y decir, está bien, todo es válido, solo cambia de nombre. Si bien hubo cosas que adoptaron, pero las reconvirtieron y las pusieron en la perspectiva de Dios, aquello en donde no afectaba la esencia de la fe bíblica. A veces nosotros tomamos cosas que vemos afuera o en otras religiones y decimos esto funciona. Pero no se trata únicamente de si funciona. Se trata de si es verdadero. Se trata de si es válido. Una de las cosas que está cambiando con toda esta enseñanza de los movimientos neocarismáticos principalmente es que está cambiando la cosmovisión bíblica, está cambiando el entendimiento bíblico. Muchos de estos predicadores ya no se preocupan por analizar la historia hebrea, por analizar la historia de la época de Jesús, por considerar los hábitos, las costumbres para entender mejor las palabras, sino únicamente está buscando cómo impactar y cómo aplicarle a la realidad de lo que estamos buscando los seres humanos contemporáneos. Uno de estos puntos es la introducción de este criterio de decretar en la oración. Se afirma que lo que pidas a Dios será contestado en la medida en que se emplee un método de nómbralo, reclámalo, recíbelo y cuéntalo. A ver, díganlo otra vez. Nómbralo, reclámalo, recíbelo y cuéntalo. ¿Hasta la idea? Se escuchan frases como en tu boca tienes el poder de atar y desatar. O va a pasar tan pronto como tú lo dices. Y repite frases que se hacen, una y otra frase, perdón, y hacen expresiones que en ocasiones ni tienen un arraigo bíblico. Entre otros elementos recurren a un
un ejercicio en donde a los creyentes los hace sentarse en un trono y les hace representar el papel de príncipes o de reyes. Y durante esa noche les sirven una cena de reyes, les sirven una cena pero abundante. Algunos los miembros de esas comunidades se prestan para servirle a ese rey y hacerle sentir como un rey. Y le dicen, ¿eso qué es? Y entonces así tienes que vivir de aquí en adelante. Y algunas personas eso le ha impactado y comienzan a vivirse, a mirarse de una manera muy diferente como antes lo hacían. Otro argumento al que se recurre es Juan capítulo 14, verso 12, donde dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tomando este texto, entonces muchos predicadores dicen, ven, nosotros podemos hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. Estamos llamados a hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. Una iglesia dice que la época que estamos viviendo es la época del Espíritu Santo. Y esta iglesia dice, no estamos ni siquiera en la época del Padre, ni estamos en la época del Hijo, estamos en la era del Espíritu Santo. Y la era del Espíritu Santo está llena de prodigios, de maravillas, de cosas extraordinarias. Entonces, dice, nosotros tenemos que estar buscando que esas cosas grandes y extraordinarias ocurran. Pero, yo me preguntaría, ¿podrán esas personas caminar sobre el agua? ¿Pueden esas personas multiplicar la comida? ¿Podrán morir y resucitar como los bautistas? Si están diciendo que pueden hacer cosas más grandes que Cristo, entonces yo les pediría que hicieran alguna de estas señales. Y si hacen alguna de estas señales, me sorprenderé. Solo me sorprenderé. ¿Cuál es el problema con respecto de esa postura de decretar? ¿Cuál es el problema? Miren, hermanos, yo desconozco si ustedes están teniendo prácticas de oración como estas. Yo lo desconozco. Pero puede ser que algunos de ustedes hayan escuchado esta manera de orar y les esté pareciendo que es lo apropiado. Y algunos de ustedes tal vez han comenzado a buscar esta manera porque no consideran que es orar con autoridad, orar como hijos de Dios. Si ustedes sí lo hacen, o si usted está teniendo duda, o si usted necesita algún argumento, yo quiero que considere estos aspectos, estos elementos, antes de continuar en esta forma. Primero, creo que lo debemos de en la oración, porque al decretar se atenta contra la soberanía de Dios. No debemos decretar, porque al decretar en la oración atentamos contra la soberanía de Dios. Él no está a disposición del hombre. Es un error querer imponer a Dios nuestros deseos. Ya comentamos acerca de las enseñanzas de Job, los capítulos 38 al 42. En estos capítulos se muestra la imposibilidad de imponerle a Dios lo que debe hacer. Igualmente, el Salmo 41 nos revela que Dios está más allá de la voluntad personal. Y yo hacía una reflexión. Si un pastor o
llega con un enfermo que está en la sala de hospital. Digamos que haya tenido un accidente y que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y alguien llega y dice: yo decreto que tú eres sano, decreto que tú vas a vivir, decreto que tienes futuro, decreto que vas a seguir aquí en tu vida. La pregunta es, si esa persona se levanta de su accidente, de su convalecencia, de su estado crítico, sale del hospital y continúa siendo un marido golpeador, o llega a cometer un asesinato, me pregunto, ¿quién se hace responsable de ese futuro de la persona? La persona que está decretando. Nosotros vivimos en un mundo de armonía. Hay un equilibrio. Hay algo que se llama entropía, que es el equilibrio perfecto del universo. Si tuviéramos un porcentaje más elevado de hidrógeno, si estuviéramos unos cuantos kilómetros más cerca o más lejos del Sol, la vida no sería posible como lo es. Hay un perfecto equilibrio. Los físicos, para hablar de ese equilibrio que tiene el universo, dicen que el vuelo de una mariposa en una costa africana podría llegar a provocar un huracán y la vida desencadenada acá en el Caribe. Pero vivimos en un universo de perfecta armonía. ¿Quién sostiene esa armonía en el universo? ¿Quién equilibra el universo para que sea posible la vida? Dios. Nosotros los humanos podemos llegar a alterar el equilibrio de la vida humana. Podemos llegar y decir: yo digo que tú seas sano, yo digo que tú seas sano, que tú seas rico, yo digo que tú seas aquello o lo otro. Pero nosotros tenemos la capacidad de equilibrar el universo con esas decisiones. Si Dios a usted le dejara la decisión sanar o no sanar a alguien, si Dios nos dejara las decisiones, si por unos segundos Dios dejara el universo en nuestras manos y nos dijera: tú contesta las oraciones como tú quieras, ¿qué le parece que hay en este universo? Romperíamos el equilibrio. Estamos en las manos de Dios y Dios es soberano. No debemos pretender quitarle el lugar a Dios. Y alguien podría decir: sí, pero Dios nos dio el derecho y Dios nos dio la autoridad. Dios nos dio el medio de la oración para pedirle a Dios, pero veremos más adelante de qué manera, bajo qué condiciones. Y no estoy diciendo que porque una persona decrete ya por eso ocurren las cosas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo la pretensión de hacer las cosas. Porque la verdad, la gente puede decretar, pero Dios es el que hace la voluntad. Dios es el que hace las cosas. Dice Proverbios: del hombre es el planear, del hombre es el plan. Pero el hombre es el plan, pero Dios es la ejecución. Dios es la realidad que hace o permite la realización de las cosas. Hay un segundo aspecto. No debemos decretar, porque al decretar nos ponemos en lugar de Dios. La oración probablemente no cambia el resultado final de la voluntad de Dios, pero sí el modo en que la cree. La oración es un instrumento poderoso para lograr no que en el cielo se haga la voluntad del hombre, sino que en la
Martín Lutero le dice, ¿y cómo terminas la oración? Pues yo siempre termino la oración diciendo, hágase Señor tu voluntad. Martín le dice, ahí está el poder. Deberías concluir tu oración diciendo, hágase Señor mi voluntad. Porque tú le estás pidiendo al Señor y al mismo tiempo le estás diciendo, hágase tu voluntad. Si tú quieres que Dios te responda como tú quieres, entonces dile, hágase Señor mi voluntad. Nosotros debemos orar, no para que en el cielo se haga la voluntad del hombre, la voluntad nuestra, sino para que en la tierra se haga la voluntad de Dios. Pablo le dice a Timoteo, esta es tu llamada pastoral. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que habiendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las aguas. El tercer aspecto, ¿por qué lo decretamos? Porque al decretar se está resistiendo a Dios en cuanto a la voluntad de Dios para mí. Porque al decretar podemos estar resistiendo a la voluntad de Dios para mí. Creer es importante, pero lo más importante es en quién creemos. Juan 1:2 se dice, a los que creen en su nombre. Los apóstoles hablan acerca de su testimonio de fidelidad a Dios. Y dice Pablo, en los Corintios, capítulo 6, versos 4 al 6. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Nos recomendamos como ministros en medio de todas estas experiencias, en angustias y en azotes. Pablo nos está diciendo, en un barco nuevo, en muchos caballos, en mucho oro. ¿Qué acaso les faltaba fe? O esos primeros apóstoles, esos primeros siervos del Señor, ¿no conocían los secretos? Cuando Pedro y Juan suben al templo, se encuentran con un paralítico pidiendo limosna. Y ellos le dicen, plata y oro. Plata y oro. ¿Qué les faltaba?
seguros que Él está tratando con nosotros. Oramos porque confiamos que Él siempre oye, aunque no siempre responde como queremos. En una ocasión me tocó predicar en un culto funeral. Estábamos por sepultar a una joven, mujer soltera de unos 30 años de edad, que era la menor de sus hermanos y vivía con su madre, era el sostén de su madre, pero le apareció un problema de insuficiencia renal, un problema congénito, y más o menos en un año y medio se apagó su vida. De que empezó con los síntomas, pasó un año y medio y ella. Y en el funeral yo empecé diciendo una frase: Dios siempre sana las enfermedades. Había un grupo de personas pentecostales y comenzaron a decir amén, 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 amén. Y yo me sentí incómodo porque ellos no sabían la siguiente parte de la frase. Yo dije, Dios siempre sana las enfermedades, pero a veces las sana con amor. Y se hizo un silencio. Dios permite la finitud de nuestras vidas. Usted y yo sabemos que somos temporales. Usted y yo sabemos que somos mortales. Usted y yo sabemos que hoy estamos y puede ser que mañana no esté. Cuando a mí me preguntan cuántos años tengo, yo hoy día ya me gasté 56. No sé cuántos tengo. No sé cuántos tengo los hermanos. Ya me gasté 56. Yo no sé cuántos años tienen ustedes. Nadie lo sabe. Pero sabemos que estamos en las manos de Dios. Y sabemos que estamos seguros en sus manos. Y que ni la muerte nos apartará de Él. Esto lo sabemos. Pero hay gente que quiere asegurarse que va a seguir viviendo. Y hay gente que no importa en qué se asegura para sanar. Hay cristianos que terminan buscando a los brujos. Hay cristianos que terminan buscando a los curanderos, a rituales en lo que sea para que funcione lo que necesitan. Quieren prolongar la vida. Un pastor hizo la presentación de una niña y cuando tomó a la niña para hacer la presentación descubrió que la familia le había puesto una semilla de ojo de venado. No sé si la conocen. Existe acá una semilla de ojo de venado y que es supuestamente para la buena suerte, y la traía de ahí en una pulserita. En el momento de la presentación no le dijo nada, pero después le preguntó: hermana, ¿y ese ojo de venado qué hace ahí? Bueno, dice ella, pues es por si las dudas. Por si su oración no funciona. Hay personas que queremos la prosperidad, aunque no sean niños bíblicos, aunque no sea el nombre del Señor. Y hay quien pone ahí su herradura o lo que considera el talismán para la buena suerte, por si Dios falla. Lo que nosotros tenemos que hacer como expresión de fe es soltarnos en las manos de Dios y que pase con nosotros lo que sea su voluntad. Lo que Él permita que sea su voluntad, que sea lo que sea. En el Deuteronomio relata un texto donde dice: no vestirá el hombre hábito de mujer ni la mujer hábito de hombre. El texto habla de una tradición que hacían los antiguos adoradores de Baal, que querían tener prosperidad, que querían tener hijos. Salían en una danza disfrazados. La mujer se vestía con las ropas del marido y el marido con las ropas de la mujer, en una danza para conseguir la fertilidad, para conseguir tener hijos. Hay una prohibición, y la
dice, es la bendición de Dios la que satisface. Es la bendición de Dios la que nos llena. No es tener las cosas. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo? Dios es un Dios de amor. Pero Dios no va en contra de su misma verdad. Nosotros a veces podemos orar porque queremos que pasen cosas, pero en total que Dios no quiere que pasen esas cosas. Jeremías 7:16, hay un texto donde Dios le dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantas por ellos clamor y oración, ni ruegues porque no te oyen. Hay cosas que Dios no quiere. Hay cosas que Dios no quiere. No es conveniente decir que la oración tiene poder. Es importante recordar que el poder está en aquel a quien invocas en la oración. ¿Quién tiene el poder? Dios. Cristo. Tiene el poder. Igualmente importante es entender que todas las oraciones son condicionadas. Las oraciones son condicionadas. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Las oraciones son condicionadas. ¿Cuál es la condición? La condición es, si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. La oración debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi antojo, no de acuerdo a mi ambición, no de acuerdo a mi carnalidad, porque toda esta teoría de la prosperidad ha tocado en un punto medular de la naturaleza humana, la visión de esa vida que tenemos. Algunos de los predicadores o de los escritores de libros sobre la teoría de la prosperidad dicen que el tesoro de los paganos pasará a los hijos. El dinero que están perdiendo en los casinos, los incrédulos, un día pasará a las arcas de los hijos. Dice un predicador, ninguno va a ser realmente tan tonto, creo que puso otra palabra, como para negar si Dios le quiere dar la prosperidad para rechazar. Todas las oraciones deben estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero que veamos tres aspectos que Juan nos enseña. Primero, la obediencia es una condición. Primera de Juan capítulo 3, verso 22. Eso no está en el apunte, así que si usted se lo quiere agregar, puede hacerlo. Si se lo memoriza, mucho mejor. Primera de Juan capítulo 3, verso 22. La condicionalidad es la obediencia. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense bien que la oración que Dios escucha de manera plena con sus hijos, con los creyentes, es cuando hay la armonía de la obediencia. Armonía de la obediencia. Implica que permanezcamos en Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y eso será hecho. Si permanecéis en mí.
pedid y os será hecho. Y por supuesto, la condicionalidad de orar en su nombre. Capítulo 14, verso 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo le pedimos conforme a su voluntad, en nosotros. Quiero regresar a la carta de Juan, capítulo 5, verso 3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que, ¿qué, hermanos? Todavía no están en el texto, ¿verdad? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El concepto de vida eterna quiere decir la vida como es la de Dios. El término aionios no quiere decir lo que dura para siempre en el tiempo, quiere decir lo que es de la calidad de la vida de Dios. Quiero que sepan, dice Juan, que ustedes ya tienen la vida que es de la calidad de Dios. Ustedes ya viven la vida que es de Dios. Nosotros de una manera muy rudimentaria, por supuesto, con su distancia, pero la vida que nosotros estamos tratando de llevar es la vida que Dios nos ha enseñado, la vida que Dios va formando en nosotros en la nueva criatura. Ahora, si ya tenemos esta nueva vida, ¿cómo van a ser nuestras oraciones? ¿Qué vamos a estar pidiendo en las oraciones? Para gastar en los deleites y comidas. ¿Cómo van a ser las oraciones? Si vivimos en una perfecta armonía con el Padre, ¿cuáles van a ser los contenidos de la oración? En la oración le pediremos a Jesús: da por causa de ti en tu nombre. Pediremos solo aquel que se conforma a la voluntad de Dios. Solo aquel que se conforma a la voluntad de Dios. Este énfasis o esta perspectiva no quiere decir que estamos en contra de la prosperidad. Mis hermanos, si Dios nos prospera, bendito sea el Señor. Yo me alegraré con ustedes. Me alegraré con ustedes si Dios nos prospera. Hasta donde Dios nos quiera prosperar, que Él haga su voluntad. Pero lo que estamos diciendo es, no es eso lo que debemos buscar como esencial en la vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. La teología de la prosperidad lo que está diciendo es, busca la añadidura y el reino de Dios se quede para después. Pero lo que el Señor nos enseña es, busca el reino de Dios y luego será añadido. Y que Dios les añada, hermano. Que Dios les bendiga. Hay una prosperidad que es bíblica, hay una prosperidad que está en los textos bíblicos, la que Dios dispone para nosotros, conforme a su voluntad, haciendo bien el trabajo, los negocios, sin envidia, sin ambición. Pero otra cosa es esta búsqueda incesante de la prosperidad y querer tener lo que los otros tienen y querer ser mejor que los demás y estar por encima de los demás. Esta es una búsqueda ambiciosa, arrogante, de querer ser superior a los demás. Y esos no son los valores del reino de Dios. Nuestras oraciones, que son en base a la voluntad de Dios, la promesa es: serán escuchadas. Creo que es muy importante ver el contenido de nuestras oraciones, entonces, en base a eso. Poseer vida eterna es poseer la vida como la de Dios. Y si vivimos de esa manera, entonces nosotros pediremos que la voluntad de Dios se haga en nosotros, como Jesús mismo lo dijo. Vimos el texto de Marcos, pero en Mateo capítulo 26, versos 39 y 42 es el texto para leer, donde Jesús
que la están haciendo algunos evangélicos también. Y dice la oración así: Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona ha hecho sus acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos ahora. ¿Han escuchado esa oración? Algunos evangélicos la están pronunciando. Pero esta es una oración católica. Si usted lee la parte que sigue, dice: con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, a compañía de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y todo esto. Algunos, en búsqueda de la eficacia, en búsqueda de resultados, toman diciendo si funciona para ellos, entonces acá también funciona, y solo le hacen un recorte y le quitan algunas cosas. La Biblia nos enseña a invocar en el nombre de Cristo por la sanación, pero no encontramos evidencias de que los apóstoles hayan empleado el concepto de la sangre de Cristo para ese ámbito. La referencia a la sangre de Cristo es en el campo de la salvación. La sangre de Cristo se refiere al sacrificio de Cristo, no un concepto mágico para la salud o para la seguridad del viaje, como lo emplean algunos. La sangre de Cristo es la referencia del sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Su sacrificio vicario, su sacrificio en la cruz fue eficaz para el perdón de nuestros pecados. Así que, mis hermanos,